Bueno, bienvenidos a Hablemos de Bitcoin. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, pero no tan Bitcoin como generalmente. ¿Saben esos episodios que hacemos como el que hicimos sobre derechos humanos o que hemos hecho sobre temas que no son tan relacionados con Bitcoin como sobre ayahuasca? Una vez entrevistamos a Bitcoin Shaman y hablamos sobre Bitcoin y ayahuasca. Entonces, bueno, hoy tenemos a Andrés Urquiola. Bienvenido, Andrés. Gracias por la invitación. No, y gracias por tu tiempo, hermanos. Andrés es fundador, CEO de Value, pero de todas maneras nos va a contar un poco más adelante sobre el tema. Quería partir, y para quien no sepa, igual vamos a un poquito más adelante a hablar un poco más de Value propiamente, pero es un proyecto enfocado en educación financiera para jóvenes, para niños inclusive. Y es bastante particular. Entonces quería partir conversando por qué consideras que es importante, ¿no? La importancia de las finanzas, por qué es importante la educación financiera en general. Claro, nada, gracias por la invitación. Fíjate que la educación financiera tiene una particularidad frente a las demás, que es que la relación más larga que tú vas a tener en tu vida va a ser con el dinero, a menos de que te muevas a una isla desierta donde no haya nada, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, materias como matemáticas, como lenguajes son muy importantes porque también te ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto, te ayudan a desarrollar como técnicas y todo esto que es súper importante. Para nosotros siempre fue como obvio que no es posible que uno aprenda tantas cosas y no te enseñen cosas sencillas como ahorrar o, sabes, qué es la bolsa o qué puedo hacer con este dinerito que me cayó y la mayoría de los venezolanos van y se compran una camioneta y ya porque es lo único que saben comprar. Entonces, nada, es muy importante porque desde el punto de vista individual ayuda a que la gente mejore su calidad de vida. Desde el punto de vista familiar también, la gente vive con menos estrés. De hecho, estamos conversando ahorita fuera del aire un poquito de la pandemia. En la pandemia seguramente viste gente que no tenía dinero porque no tenían un fondo de ahorro y estaban pasando la feo porque entonces dejaron de cobrar. Todo eso se resuelve con educación financiera. Y si vas un poquito más allá, cuando tienes una red, como más o menos como el tema de la blockchain, que también es una red, pero cuando tienes una red de familias, de individuos, ya después de ciudades y por ende de un país, que todos tienen educación financiera, el efecto es agregado. En general, el país tiene un mejor desarrollo económico. Esa es como la respuesta larga, pero la respuesta corta, bueno, es que la gente mejora su calidad de vida. ¿Sabes que eso que dices de las sociedades, o bueno, individuos, familias, sociedades, viéndose afectadas de manera positiva por la educación financiera en este caso, pero yo diría la educación en general? Me hace recordar, estuvimos en Ginebra cuando viajamos en noviembre y algo demasiado loco que Napoleón, que es mi amigo de El Salvador, Marcela, que es mi amiga de Costa Rica y yo coincidíamos, es ver a la gente jugando ajedrez en un parque que es súper famoso de Ginebra. Hay un montón de tableros gigantes de ajedrez. ¿Juegas ajedrez? Sí. Yo también juego. Bueno, podemos jugar luego. Vivo. Ahí está el tablero. Y en una plaza pública jugando ajedrez, ¿sabes? Y yo me sorprendía y los tres nos sorprendíamos porque en nuestros países, a pesar de que aquí en Chacaíto hubo en su momento, porque está todavía el tablero y yo recuerdo muy de niño, tengo un vago recuerdo de haber visto gente jugando allí, ya no es común, o sea, uno no llega a esos niveles de abstracción. Entonces, ¿por qué me acordé de eso? Porque, claro, si tú piensas en cuánta incidencia positiva puede tener que muchas familias o mucha gente dentro de una ciudad tenga suficiente nivel educativo como para reconocer este tipo de actividades o en el caso específico de la finanza, para saber qué hacer con su economía familiar, para poder saber cómo presupuestarse, etcétera. Todo eso deviene en beneficio, o sea, lo que siempre se dice, la educación es lo que va a resolver las cosas. Bueno, esta es la parte práctica que uno diría, bueno, enseñar para que efectivamente sí, la gente sí pueda como mejorar su vida, tener mejor calidad de vida en general. Y en el caso específico de chamos, de jóvenes, niños, ¿cómo haces para enseñarles sobre este tipo de cosas? Porque, o sea, yo recordar en primaria y bachillerato, me dieron clase de ajedrez en primaria, pero nunca me dieron una clase de finanzas en mi vida. Entonces, ¿cómo le enseñas este tipo de cosas a jóvenes? Sí, tal cual, no, y tú no eres el único. O sea, en general, el mundo, eh,
general en el mundo no es algo que se está haciendo. Se está empezando a hacer ahorita, un poquito por hablar del estatus de cómo estamos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay varios estados donde está aprobando como que algo obligatorio para que vengan algunos cursos de finanzas. En Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hay unas leyes ya que están impulsando esto. Creo que, de hecho, Costa Rica, ahorita que lo mencionaste, creo que es uno de los países que tiene más adelantado el tema de educación financiera, pero em, son como puntos, no es algo tan general. Y la razón es porque es como que hay que romper el ciclo. O sea, la razón por la que no se enseña es porque no tienes una cantidad de profesores interesantes que sepa de finanzas. Entonces, el problema no es enseñarle al estudiante, sino cómo tú le das los recursos al profesor, que al final es el que está en el aula, para que pueda enseñar eso. Y eso no es fácil. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos es que tenemos un software que se llama Finanzas en mi escuela, que utilizan los profesores para enseñar y los estudiantes para aprender justamente habilidades financieras, que va desde finanzas personales hasta criptomonedas. Y lo que nosotros buscamos es crear una experiencia de aprendizaje tanto en el aula como online, en la cual el profesor tenga el poder de poder enseñar eso y además vincularlo con su materia. Por ejemplo, en matemáticas es obvio la relación, pero también, por ejemplo, en geografía económica, en historia un poco. Y de esa manera que el profesor pueda incluir esos temas de una manera como más transversal. Sin embargo, hay colegios que lo adoptan como que una materia individual. Por ejemplo, en Finlandia también es una materia individual. Es uno de los países que más educación financiera tiene. Pero bueno, así es como le hemos dado la vuelta, porque si tú buscas dar la vuelta como, bueno, voy a ser yo el que va a enseñar a todo el mundo, no vas a llegar tan lejos en mi opinión. Entonces, bueno, es interesante porque no solo, como te digo, no solo el impacto es directamente va a estar relacionado, no solamente es directamente en el estudiante, sino también en el profesor que dice, wow, yo no tenía idea que eran las criptomonedas, ahora sé que son las criptomonedas, aprendí enseñando. Y así también el papá, ¿no? El papá como que, mi hijo está aprendiendo esto y me habló de esto porque un niño de 10 años está hablándome de lo que son los canales de adquisición, tal vez de un negocio y tal. Entonces, bueno, no así. Está interesante y además que mencionas países y mencionas ejemplos y pienso, bueno, son países que en común tienen que están mejor económicamente definitivamente. Correcto. ¿Sabes? Como que no es baladí el hecho de que uno siempre llueve en que necesitamos educación y no sé qué. Te das cuenta de que efectivamente cuando tienes las herramientas, creas más oportunidades o hay posibilidades de que esas oportunidades se aprovechen de mejor manera. No sabría si es un efecto huevo y gallina y medio loco, pero evidentemente con mayor educación uno... Es que sí, de todas. O sea, viendo Suiza, viendo, por ejemplo, en Suiza, que está Lugano Plan B, ellos están haciendo como un lugar en donde hay específicamente un interés de educar a la gente que tenga, bueno, obviamente las ganas de aprender sobre Bitcoin y criptomonedas ahí en la ciudad. Y es gratis y realmente no es que les hace falta que la gente aprenda sobre eso, pero ya están en esos niveles de abstracción que mencionaba antes sobre la educación. ¿Sabes qué? Quería preguntarte cuáles serían esos conceptos, no sé, como básicos o clave que en tu opinión y bueno, con la experiencia ya de más de 2.500 chamos, 3.500 ya. más de 3.500 chamos ya habiendo pasado por el programa que ofrecen, ¿cuáles son esos conceptos que tú dices? Bueno, nos centramos en que se lleven por lo menos. Y ahora un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Horol Horol. Sí, claro. Ahora, si tú me preguntas lo que yo creo que es más importante, obviamente da risa porque en verdad es con lo menos sexy que son finanzas personales. O sea, algo tan sencillo como tú entenderte a ti como una mini empresa. Siempre decimos en Value que la primera empresa eres tú y la segunda empresa es tu familia, realmente. Entender ese tema de cómo el dinero fluye y los ingresos, tus gastos, cuál puede ser tu tasa de ahorro y por ende cuántas veces puedes cobrar y todas estas cosas que son básicas. Em, yo estoy un poco sesgado porque obviamente yo toda mi vida me he dedicado a las finanzas y yo soy contador y todo esto, pero
Realmente parte de Value nace es porque hay médicos que tienen 20 posgrados y te dicen, mira, tengo este problema y es como, viendo el problema, es como que tú lo ves obvio, pero para la mayoría de la gente no lo es. Entonces eso es como lo más importante, ¿no? Yo diría que un segundo nivel, em, creo que la parte de entender el concepto de invertir, tan sencillo como dices tú, quiero que se lleve. Pero todo lo que tiene confianza, ahorro, inversión básico, crédito y gasto, consumo, pero yendo un poquito más allá del concepto de inversión. Yo te aseguro que tú le preguntas a 10 personas ahorita en la calle, tú le preguntas qué es invertir y no saben. Te van a decir, bueno, es comprar tal cosa. Ajá, pero ¿por qué es invertir? O sea, ¿cuál es la diferencia entre comprar un carro por una inversión y comprar un carro que no es pasar? Que si no lo saben, no pasa nada. Que obviamente es la diferencia es el uso que se. O sea, si yo compro un carro por usarlo, no. Carro para usarlo y llevar gente en Uber, entonces la inversión pues me está trayendo. Y ese concepto tan sencillo, mucha gente que tiene dinero no lo sabe. Y por eso es que cuando Latinoamérica pasa mucho, que les cae plata porque X. Bueno, lo voy a invertir. Ay, ¿qué lo vas a invertir? Bueno, comprar un apartamento en Guaira, la playa. En La Guaira es una playa aquí en Caracas. En Caracas. Ay, ¿qué vas a hacer con el apartamento? Nada, está ahí, es una inversión. Pero no lo vas a alquilar. No vas a hacer Airbnb. No, no, pero es una inversión. Pero es que eso no es una inversión. Estás comprando un activo que está deteriorando, por ejemplo. Entonces, bueno, como que ese concepto de inversión creo que es clave. Y para cerrar, si le preguntas a los estudiantes qué es lo más importante, ¿qué te va a decir las criptomonedas? Las criptomonedas tienen un poder loco con los chavos. Lo que más les gusta. eh, por mucho. Entonces, bueno, no diría que es lo más importante. Creo que tienes que tener las otras bases primero. Pero sin duda están teniendo un poder muy fuerte en la generación que está. Eso está interesante y vamos a llegar allá porque me causa curiosidad. Ojo, yo no digo que es que no vea el interés porque indudablemente ahora que soy consumidor ha sido de TikTok, porque bueno, estoy haciendo videitos, entonces para saber cómo es el lenguaje tengo que consumir, me doy cuenta que sí, hay chamitos inclusive que están hablando de vainas de criptomonedas que uno diría, bueno, o sea, ojalá que terminen bien, que no se vayan solamente por el ámbito especulativo y queden quemados por el mercado, pero cuando yo empecé a investigar sobre estos temas, porque nunca he sido especulador ni nada, yo empecé por medios, siempre estaba en creación de contenidos, nunca he sido trader, o sea, como que no es mi fuerte ni mucho menos, pero cuando yo empecé no habían chamitos ni nada, o sea, no era tan común, entonces verlo como algo que está sucediendo, que está no digo tan a la par, pero quizás sucediendo al mismo tiempo que la industria del gaming y su crecimiento me parece interesante y reafirmarlo aquí No, súper me parece inclusive hasta bueno, ¿no? Porque digo, la gente se está dando cuenta de jovencito que hay algo malo con el dinero tradicional, hay algunas respuestas. En todos los colegios en los que vamos, hay, por lo menos, por decirte, si son 30 en un salón, siempre hay dos o tres que de una vez te preguntan. Ay, vamos a ver esto y tal. Y tú sabes qué es esto, porque te ven a ti con cara de viejo y dicen, este no sabe nada. Y nos ha pasado. A mí me pasó una vez en un salón que yo llegué y le estaba explicando aquí el programa y tal. Y un chavo me dice, mira, y ¿sabes qué es la blockchain y tal? ¿Y qué criptomonedas tienes tú y tal? Y yo, bueno, ABC y tal, por así. De whatever, Solana, Ethereum, tal. Ah, bueno, está bien. Entonces, porque estamos bastante. Veremos un poquito más adelante de eso, pero ahorita me gustaría saber un poquito de value. Hemos estado hablando como de value, pero sin hablar de value propiamente. ¿Qué es? ¿Dónde operan? Ya nos dijiste cuántos chamos, pero entonces nos puedes dar un poco más de detalles sobre cómo ha sido esa experiencia de educar a 3.500 chamos ya, o sea, qué tal el proyecto, cuánto tiempo tienen, todo lo que nos Claro. puedas contar. Bueno, nada, Value nace, como te comenté, porque Eduardo y yo nos conocimos en la universidad. Eduardo es mi cofundador. Eh, Salimos, creo yo, de buenas escuelas, de buenos colegios. Llegamos a la universidad. Realmente caímos en un Ponzi de criptomonedas. Oh, shit. Sí, yo tenía como medio Bitcoin en aquel momento. Y era un Ponzi, claro, ahorita lo veo, en ese momento no. Y fue como que, wow, o sea, ¿Cuál era? ¿Lo puedes decir? no me acuerdo el nombre exacto, pero sí era un tema de, mira, deposita tu BTC, güey, y te damos 30% semanal. Que hoy en día lo veo y me da risa, pero en ese momento no sé, yo no entendía mucho el tema. Y para mí fue muy obvio que esto era un problema.
vamos a investigar, vamos hablando ya, dónde esto se da, dónde no se da, llegamos a todo lo que ya les expliqué, y a partir de ahí nació la iniciativa. Em, Nació realmente como simplemente una misión, pues vamos a cambiar esto. Empezamos un segmento de adultos y lo hicimos porque siempre pensamos en llevarlo a los colegios, pero es muy difícil que tú llegas a un colegio, le digas, hola, mucho gusto, yo soy Andrés Urquiola y quiero hacer esto, ¿no? O sea, primero había que crear una marca, hicimos la marca, empezamos un segmento de adultos, nos fue muy bien, después de eso hicimos una alianza con Fe de Alegría, que es una eh, fundación o una organización sin fines de lucro en Latinoamérica, las más importantes o la más importante a nivel educativo. Y eso nos permitió llegar a las escuelas. Todo esto empezó en el 2000, la idea empezó en el 19 y digamos que ya propiamente trabajando con finanzas en mi escuela y el producto tenemos 2 años. Em, Esa es como la historia. ¿Qué es Value? Value es una startup venezolana, una startup, una empresa que utiliza tecnología para resolver un problema muy grande. Eso, lanzamos el producto hace 2 años, finanzas en mi escuela, empezamos con 50 estudiantes de 2 escuelas de Venezuela. Hoy en día tenemos un poquito más de 3.500 estudiantes pagos entre Venezuela y México en 21 escuelas. Y nada, empezamos Eduardo y yo solamente, ahorita somos 8, vamos a hacer como 9 dentro de poco. Em, y nada, el objetivo es tener millones de estudiantes que mejoren su calidad de vida, brother. Mejorar la educación en general. Es como lo vemos. ¿Sabes qué? Y dijiste startup venezolana y eso me parece curioso porque las condiciones políticas del país no es así como que yo me voy a poner a llover sobre mojada en el podcast. Ya todo el mundo que escucha esta vaina sabe cuál es mi postura. Y eso tampoco va contra el hecho de que la gente sigue haciendo cosas, siguen existiendo proyectos, sigue habiendo necesidades y sigue existiendo un mercado, ¿sabes? No, es innegable. Pero me causa como siempre curiosidad la idea de la gente que decide igual lanzar algo, a pesar de que el contexto no sea el más favorable y algo tan específico en un nicho tan particular como la educación y tal. ¿Qué le dirías a alguien que tiene una idea más o menos similar o inclusive ni siquiera similar? Algo que quiere emprender algo, pero coño, me desanima Venezuela, ¿sabes? Digo, Sí, qué claro. crazy. Este, bueno, esto, mira, te digo, esto da para todo un episodio completo, pero porque es algo que lo hemos vivido en carne propia por varios años. O sea, lo que significa no solamente vender, como dices, además en tecnología, es decir, en startups, un país como Venezuela. eh, yo diría que Venezuela tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o sea, como todo, ¿no? Em, yo voy a hablar específicamente de emprender en tecnología. Voy a más como claro, que es donde creo que más valor puedo aportar, ¿no? El tema de las startups, a los que no saben, en cualquier país, creería yo diferente a Venezuela, se financian con capital de riesgo, ¿ok? En Venezuela no hay capital de riesgo, no hay venture capital. Ahorita hay algunas iniciativas y tal, han salido por ahí unos deals, pero, o sea, realmente no hay. Entonces es muy difícil que tú crees un producto tecnológico sin dinero. La verdad, para que lo sepa. Entonces, si quieren recorrer ese camino, tengan en cuenta que no va a ser la experiencia que tú ves. No va a hablar ni siquiera de Silicon Valley, pero va a ser la experiencia que ves en México, en Santiago de Chile, en Argentina, nada que ver. Entonces, bueno, eso es lo primero, es cuesta arriba. Lo segundo, el tema del talento. En Venezuela, inclusive socialmente hablando, la gente no sabe qué es un startup. ¿Ok? La gente cree que una panadería es un startup. Una startup tiene base tecnológica del producto. Entonces, ya el hecho de que socialmente ni siquiera tenemos claro qué es un startup y todo esto, ya por ahí, de ahí para abajo en el talento es muy difícil. O sea, por ejemplo, si tienes que buscar un diseñador, un UX designer, o tienes que buscar un growth leader, o tienes que buscar ciertos roles que son muy de startups o de tecnología, te va a costar en Venezuela. Y eso es importante también que lo tengan en cuenta porque es algo que hemos sufrido. Em, y yo diría también que el último punto como negativo, que va por la misma línea, es que la gente, como no entiende del mundo, como que te ve como una cosa rara y es muy difícil a veces conectar con el qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Es decir, y obviamente yo porque tengo años en esto, pero si a mí una persona en Perú me dice, no, yo estoy haciendo un e-commerce B2B de tal cosa, ferretería,
yo entiendo perfectamente lo que está haciendo y entiendo la escalabilidad que puede tener y todo esto. Y no tienes que estar en el mundo como para entender más o menos de qué va. Pero en Venezuela es muy complicado, o sea, te lo juro. Por ejemplo, tú me preguntas, si yo me consigo a alguien en la calle y me dice, ¿tú qué haces? Yo en vez de decirle, soy el CEO de una startup de EdTech, no, bro, yo enseño finanzas a niños. Ah, ok, ¿y cuántos estudiantes tienes? Bueno, 3.500. ¿Qué? ¿Cómo tienes 3.000? Entonces, como que ese clic que sí puedes tenerlos en otras latitudes que tú has visitado también, eh, aquí en Venezuela es muy difícil. Y eso hace que te sientas un pelo hasta solo en el camino. Así que si alguno quiere emprender en tecnología, me pongo súper a la orden en ayudarlos. Ahora, las cosas buenas, una de las cosas más positivas es que el mercado venezolano no hay nada. O sea, si tú quieres hacer una solución tecnológica en salud, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo en finanzas, lo puedes hacer. Si quieres, no lo puedes hacer. O sea, es un mercado de que no hay nada. Y eso hace que testear, o sea, probar hipótesis, sea muy barato también. O sea, yo creo que nosotros sin inversión en Ciudad de México, tal vez sí, pero tal vez un mercado como Estados Unidos hubiera sido mucho más complicado. Entonces, bueno, así como no hay nada, también creo que es una oportunidad para validar negocios y después escalarnos en otros países. Y de hecho, si ven otras startups venezolanas o fundadas por venezolanos, como por ejemplo Kavak, como por ejemplo Open English, como por ejemplo ahorita Yomi, em, todas ellas hicieron lo mismo. O sea, ellos validaron una idea y un MVP en Venezuela, que es un mercado mínimo, pero ya después cuando vieron que estaba saliendo bien, lo escalaron en otro país. Y eso es algo positivo. Bueno, ahí tienen hasta consejos financieros dentro de un podcast sobre educación financiera, nada más meta que eso ahí de una vez. Y me parece interesante porque en criptomonedas uno obviamente conoce algunas empresas que directamente están ligadas al chavismo y bueno, obviamente esas están descartadas, pero yo conozco de panas que están no, ya no a pulmón. En un principio sí diría que estaban a pulmón, pero en un principio estaban empujando algún tipo de producto para el mercado venezolano, que es muy particular, que yo diría, además de todo lo que ya bien describiste, sobre todo en el campo de criptomonedas, como la economía está tan depreciada, pues muchas veces se relaciona emprender con estafar, con hacer plata a costa de vender fotos y montarte una nota en Forbes, ¿sabes? Como que te montas una buena estafa y eres un personaje todo loco ahí y estafa gente, pero también hay gente que la está echando demasiado camión ahí y consiguen financiamiento a través de cosas que funcionan dentro de criptomonedas, ¿sabes? Pero no es tan fácil diría para una startup que solamente se enfoca en algo no relacionado a criptomonedas, de repente captar ese capital, pero bueno, ahí esos consejos y el panorama venezolano estuvo bien planteado por Andrés. Quería preguntarte también sobre el FEME, que es ese famoso proyecto educativo que tienen, que es el FEME, qué hace, qué le enseñan los chamos. Sí, FEME es finanzas en mi escuela, literal. Yo te comenté un pelo del producto per se. Em, Te puedo hablar un poquito más en los contenidos y cómo funciona en la parte más práctica, no tecnológica. Em, Nosotros lo que hacemos es que diseñamos un contenido que está fundamentado en 5 cosas, que son finanzas personales, bolsa de valores, criptomoneda, emprendimiento y economía. Son como con los que empezamos. Obviamente el día de mañana, bueno, habrá otros contenidos, ¿no? Que ya tenemos diseñados. Y ese contenido lo que hace el profesor es incluirlo en la currícula y se evalúa. Por ejemplo, 10% de matemáticas va para la parte de finanzas. Y nosotros obviamente también lo tenemos segmentado por edades. O sea, tenemos 4 grupos de edades. Porque tenemos chamos que van desde los 10 hasta los 19. Entonces, obviamente no le puedes dar exactamente lo mismo o evaluarlo exactamente igual a uno de 19 con uno de 10. Pero las bases de contenido son más o menos las mismas. Porque el problema que tú tienes ahorita en el mundo es que lo que te digo, si ni siquiera un adulto de 44 años sabe que va a ser uno de 10. O sea, el problema es transversal. Lo que cambia es cómo tú comunicas ese conocimiento y cómo lo evalúas y cuáles actividades haces y todo esto. Y ya, principalmente es eso. El producto como tal, puedes acceder es una aplicación web, puedes acceder desde el teléfono, desde la computadora. No le toma al chamo más de 10 minutos a la semana hacerlo. Sabemos que los chamos están full de todo. Entonces, la idea es que lo hagan cuando, donde y como quieran. Y eso se complementa con las actividades en el salón. Básicamente eso. ¿Dirías que ha habido resistencia, no creo que de los chamos porque ya vienen pegados a un teléfono, pero de los profesores?
o de los directores de escuelas. Sí, obviamente, obviamente. No solamente por el tema de educación per se, sino en cualquier industria, cuando tú lanzas un producto, sobre todo cuando tú tienes usuarios o clientes que son muy poco tecnológicos, lo cual la educación era uno de ellos, sobre todo en Latinoamérica y antes de la pandemia. La pandemia aceleró mucho esto y me acuerdo, un anécdota rápido, me acuerdo cuando empezamos esto, nosotros empezamos antes de la pandemia, bastante antes, como 9 meses antes de la pandemia. Y me acuerdo que cuando ya estaba en la pandemia, como que bueno, nosotros hacemos esto, era como que, claro, educación online, ahorita todo el mundo está haciendo educación online, nosotros como que, pero no, o sea, tipo, y bueno, pasó la pandemia, la mayoría de esas cosas murió, obviamente nosotros seguimos, pero el punto es que antes de la pandemia era peor aún. Entonces, desde el punto de vista como que de industria, no es diferente a cualquier otra industria. Si tú piensas también, por ejemplo, en la industria de la logística, todo lo que es los containers, el traslado de los camioneros, es exactamente lo mismo. O sea, hay productos ya que están en esa industria, pero te aseguro que cuando llegaron era la misma resistencia. No, yo hago todo por llamada, WhatsApp, y bueno, pero tienes este SaaS que te hace todo. No, no, yo no quiero eso. Entonces, al principio sí. Por el tema de los profesores, es un mix. Realmente creo que el tema generacional influye mucho. O sea, si son profesores más 45, 50, hay algunos que tienen 45, 50, 60 años que son súper tecnológicos y te dicen que usan TikTok y usan todo esto. Hay otros que no, pero realmente no ha sido tan... Yo pienso que es algo que hemos ido rompiendo un poco y también tiene mucho que ver con el tema de la validación. Obviamente tus primeros 2 clientes van a ser los más difíciles. Después más fácil porque ya ellos ven que esto está funcionando. Entonces, bueno, creo que ha sido difícil, pero han mejorado y sabíamos que nos íbamos a enfrentar a eso y creo que en cierta medida esa es la recompensa. Ese costo también repercute en una mayor recompensa, ¿no? Y en el caso de los chamos, porque obviamente siguen siendo temas complejos, ¿cuáles dirías que son como las barreras o los desafíos más complejos para uno poder enseñarle este tipo de cosas? Mira, la respuesta corta es todo. O sea, ¿qué te quiero decir? Para mí, digo, estoy muy sesgado también y nosotros estamos sesgados porque solo nos dedicamos a esto, sí. También, o sea, toda mi vida he estado en el mundo de las finanzas, toda la vida he sido educador, o clases particulares, física, matemática. Me parece que es mucho más difícil enseñar física. Pero lógicamente lógicamente es difícil, imagínate, o sea, lógicamente es difícil diseñar un producto que además escale y que pueda enseñarle digital o remotamente a un niño que está en Mérida, Yucatán, en México, que es la blockchain. O sea, obviamente cuando tú piensas en la broma o en la vaina, es como que, o sea, esto, ok, obviamente lo que estamos haciendo no es fácil, está funcionando. Yo creo que lo más difícil no tiene tanto que ver con finanzas, tiene que ver con la educación. Lo más difícil en educación es que tú entiendas y empatices con el estudiante o con el usuario y conectes con él a la hora de comunicar algo. Es decir, yo pienso que la mayoría de los profesores en todos los niveles, escuelas, universidades y todo, dan las clases para ellos, no dan las clases para el estudiante. Cuando tú partes de esa base, el contenido es malo, no genera engage, tú que trabajas en marketing. Si no genera engage, entonces no retiene al estudiante se fastidia y no conecta, el estudiante nunca le va a dar la utilidad a eso. Es decir, si a mí me hubieran enseñado que trigonometría me va a ayudar a desarrollar mi pensamiento lógico, por ejemplo, me hubiera parecido mucho más interesante. Y para jugar ajedrez, por ponerte un ejemplo, me hubiera parecido mucho más interesante a que me dijera, mira, esto es un triángulo y esto es el teorema de Pitágoras o esto es una hipotenusa o lo que sea. Y ya. Entonces yo creo que, como te digo, resumen, sé que me extiendo un poco, pero quiero como darles el panorama completo. No es algo específico de finanzas. Enseñar finanzas en general creo que es algo que se hace mal en todos los niveles, en la universidad también. Y en general enseñar creo que viene por mejorar cómo el proceso de enseñanza está conceptuado, conceptualizado y diseñado. Si tú entiendes que el chamo va a conectar más contigo porque le expliques que para hacer un presupuesto, en vez de hacer un presupuesto de, no sé, el mercado de la casa, tú le dices, brother, agarra estos jugadores de fútbol y hazme el mejor equipo con un presupuesto. Es toda la diferencia. Es absolutamente toda la diferencia y el chamo le va a quedar exactamente lo mismo. Y es ahí donde yo creo que somos muy buenos. Bueno, y eso también tiene que ver con las herramientas pedagógicas que uno emplea, ¿no? Porque al final, y tomándolo un poco para lo que uno va a hacer, al final uno está tratando de hacer temas complejos
lo más sencillos posible, pero sin que pierda sentido, sin que pierda veracidad y sin que, bueno, pierda hasta Claro. cierto punto un punto de simpatía para que obviamente la gente diga, coño, sí, me voy a escuchar los 45 minutos que dura el episodio o me voy a ver todo Claro. el FM completo. Y yo te aseguro que tú alguna vez tuviste algún profesor que tú sentías que este profesor no conectaba con ningún estudiante y tampoco le importaba. Entonces es como que, entonces ¿para qué estás dando clase? Como los que te decían, a mí no me pasa nadie. Entonces, ¿cuál es el punto? O cuando empezaban te decía, tú vas a repetir mi materia y tú... Entonces eres el peor profesor de la historia, o sea, porque hay una, o sea, igual que no es bueno que, o sea, no es que no es bueno, pero lo lógico es que, o sea, es posible que no todos pasen, puede ser que sí, pero realmente es como que hay una métrica, o sea, mira, esta materia en este contenido, a este nivel, bueno, es 90% que aprueba, entonces ¿por qué contigo aprueba el 10%? Hermano, porque eres un terrible profesor, seguramente. Bueno, no sé, creo que es eso, creo que a mí estar en mi trabajo me ha hecho entender mucho que la educación es un producto más, pero es una solución más. Cuando tú entiendes que un producto tiene que empatizar con la persona, creo que es algo que mucho. Generalmente se desdeña como que, bueno, es lo más importante, lo necesitamos y tal, pero la dejas ahí así como una cosita fea. No, se viene un summit por ahí, ¿no? Que no sé mucho, no hay como mucha información, no hay nada que Sí. saber. Entonces, ¿a dónde va a ser? ¿A quién va? ¿Quién puede participar? Todo lo que nos puedas decir de No, ese. claro. Bueno, y hasta el nombre, porque yo solo... Sí, sí, se llama Venezuela EdTech Summit. Es una iniciativa de nosotros en Value, justamente para como crear un poco de ecosistema, no sé si es la palabra correcta, pero como de unir todo lo que nosotros hemos aprendido en temas de educación y tecnología, de EdTech específicamente, y además de eso incentivar a la gente a como ver más allá, pues, ¿no? O sea, que entender que EdTech no es, o educación y tecnología no es agarrar un Zoom y poner un niño de 8 años 6 horas al día en Zoom, que es lo que hicieron muchas escuelas en la pandemia. Em, y bueno, obviamente entiendo que es los recursos que tenían y no estaban preparados, pero es como abrir la mente un poco más a que, mira, o sea, en el mundo están pasando todas estas cosas cool, estamos haciendo todo esto cool, miren todo lo que se puede hacer. Entonces, eso, buscamos conectar principalmente va a estar enfocada en nuestros aliados, en nuestros colegios, en los colegios que tienen el programa, pero también vamos a invitar a prácticamente todos los colegios de Caracas, algunos del interior y obviamente educadores. Y vamos a hablar temas desde inteligencia artificial en el salón de clases hasta cómo hacer la educación gamificada o gamified, o la gamificación de la educación, obviamente educación financiera, vamos a hablar un poquito de todo. Em, Va a ser en el IESA, el 9 y 10 de marzo de este año 2023. También hay unas entradas al público, así que si te interesa el tema, no tienes que ser educador o un colegio, pueden ir. Y bueno, más adelante les diremos, bueno, nuestra página web es www.value.com o Instagram, myvalpisoyu, igual tú se los pones ahí y por ahí nos pueden escribir. Sé que no hemos dicho mucha información, la verdad, hemos estado un poco full y fue una iniciativa que salió como que, bueno, vamos a hacerla. Y bueno, en un startup los recursos son súper limitados, pero bueno, va a quedar muy cool. Y nada, estás invitado, tú también estás invitado. Estábamos a una entrada para que vaya. No, bueno, ya iba a ir coleado de todas maneras, pero bueno, bien, bien poder recibir ahí una entrada para ir sin colearme. Por supuesto. Ya nos habías dicho, pero entonces ahora quiero hablar un poco más específicamente de Bitcoin. Bueno, si además hablamos de Bitcoin en el Adelante. podcast, en algún punto tendríamos que meter Claro. Bitcoin. Ya nos dijiste que sí está en el programa que ofrecen, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Qué le ofrecen a los chamos sobre estos temas? ¿Qué es lo que más interés les genera en general? Y bueno, Claro. ¿cómo meten esta vaina ahí en las escuelas? Mira, es muy cómico porque es lo que más le gusta a los chamos, pero al mismo tiempo cuando vemos la data es donde tienen peores calificaciones. Y es a lo que voy, ¿no? Lógicamente, si que un adulto entienda qué es la blockchain, la descentralización y un montón de cosas más, ahorita por un chamo es un poco más complejo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Digo porque a veces uno relaciona mucho como que las buenas notas tienen que ver con lo que más les gusta, y en verdad no, en verdad. Con lo que más les gusta. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué ven ellos, no? O que buscamos transmitirles. Primero que nada, ellos lo ven después, o nosotros fuertemente sugerimos que lo vean después de ver finanzas personales uno, lo básico, y ver economía uno. Porque lógicamente, si es el dinero, como vas a entender criptomonedas, y hay
No es lo mismo. Si tú sales y le preguntas a la gente qué es el dinero, la gente no sabe qué es el dinero. No sabes qué es una criptomoneda si no sabes qué es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando llegan ahí, realmente ven algo muy lógicamente muy básico. Fundamentos como qué es una criptomoneda, qué es Bitcoin, este, cuál es la diferencia entre el dinero tradicional y las criptomonedas, qué es la descentralización. Y poco a poco nos vamos llevando un poquito más allá, qué es la blockchain, qué es el proof of work, qué es el hash rate, que sé que son palabras que para los que no saben, y me incluyo yo antes también, que eso no tienes ni idea de qué es. O sea, es posible que tú sepas qué es hash rate, a menos de que estés en trabajes en informática o algo parecido. Pero, como te digo, es todo como tú lo expliques, ¿no? Cómo das los ejemplos, cómo conectas con lo que el chamo ya sabe. Entonces, creo que es algo que ha gustado full. Sin duda, hay colegios que nos los piden específicamente. Hubo un fenómeno un poco extraño porque cuando estábamos diseñando el contenido inicialmente, era como que, ok, bueno, esto tiene que ir, ¿vale? Tiene que ir, bolsa tiene que ir, esto tiene que ir, criptomonedas. Parece ser lo primero de los colegios, porque yo sé que el colegio no sabe qué es esto. Tipo, no puede creer que sabe, pero en verdad probablemente no sabe y los profesores no saben, ¿no? Y pasó muchas veces que las primeras conversaciones, los colegios nos decían a nosotros, mira, pero tú das esto, tú das criptomonedas. Pana, es que tengo chamos que dicen que el colegio no sirve, que ellos lo que se quieren dedicar es hacer trading de criptomonedas. Entonces yo necesito hacer clic con esto. Yo, wow, ok. Segundo colegio que lo dijo ya fue bueno y que bueno, esto hay que ponerlo. Y de hecho hay colegios que lo quieren como meter de una y nosotros pedimos que no hay unos que lo hacen. Pero sí, eso, o sea, te doy ese programa porque acá hablamos full también con los adultos. Y los temas que más les gustan a los chamos. Mira, todo lo que tiene que ver con juegos gusta burda, obviamente. Todo lo que es Play to Earn, NFTs, les gusta mucho. Siento que les gustan como las cosas exóticas, obviamente, son niños. O sea, como que Bitcoin cool, pero de repente si sale una cosa por ahí loca, quieren verla. O sea, no sé, una criptomoneda por allá botada, como un NFT raro que salió por ahí. Es como que eso les gusta full. Pero en línea general las criptomonedas les gustan full y te voy a agregar la razón que yo creo, es una hipótesis, te voy a preguntar la tuya también. Yo creo que es porque es algo como sexy para ellos, como que ellos asocian, siento yo, criptomoneda con algo más joven, porque también es algo más joven obviamente en la historia, que con el dinero tradicional que usan sus papás. Y además, acuérdense también que los chamos funcionan mucho por no solamente validación externa, o sea, lo que hace el chamo cool del salón, sino también por lo que no hace mi papá. O sea, si mi papá no sabe qué son las criptomonedas y este niño en Twitch sí sabe, es porque esto tiene que ser algo muy cool. Yo creo que por ahí es donde más conectan y ya si vas un pelo más en la aplicación, lógicamente el hecho de que no haya regulaciones tan claras con la edad y eso, que los chavos pueden abrir una cuenta rápido independientemente de la edad, eso quita muchas barreras y creo que por ahí va. Yo creo que esta segunda razón, obviamente la rebeldía y todo eso, claro que tienen que ver, pero la segunda razón sobre todo porque hay chamitos que de una agarran que pueden hacer plata. Pues así como las Ujú. monedas del Fortnite en cierto Tal modo cual. pueden volverse plata y bienes que puedes comprar, imagínate comenzar a entender Bitcoin y criptomonedas con 8 9 10 años y dices, mierda, pero esto, ¿sabes? Esto es plata, ¿sabes? Y Sí, sí. comienzas a, Las barreras, tal cual. a, Sí, sa- a salirte del problema de que el banco te dice, no, tienes que ser mayor de edad o tienes que tener 12 años y que vengan tus papás a abrirte la cuenta. eso. Yo te di la primera porque tal vez eso es más como para el que no está metido en la broma, pero una vez que entran y además ven ese beneficio, claro que hace toda la diferencia. A mí me hubiera hecho la diferencia. O sea, cuando yo tenía, no sé, 10 11 años, tenía que pedir la tarjeta de débito a mi mamá porque, o tenía que pedir una firma de no sé qué, por una cuenta que esté conectada. O sea, yo nunca tuve cuenta de chamo y siempre me pareció estúpido, honestamente. Y ya después yo con 17 ya en quinto año del colegio, yo quería empezar a invertir y no podía porque tenía 17. E Tenía 17. inclusive diría que con respecto a si tiene que ver con la edad, sería sobre todo por cómo todas estas son tendencias de internet. Es mucho más posible que un chamo agarre y le interese algo que ve en internet, así sea meme, porque bueno, muchas de los de la gente que especula con meme coin son muy jóvenes, pero como que me parece plausible que la edad influya tanto por lo cool, porque sí es verdad que dices, bueno, a mi papá no le gustan las cripto, a mí sí me gustan,
Pero también por esa idea de que, bueno, me monto en cualquier tendencia porque todo el tiempo estoy Ujú. conectado al internet, todas me las voy a enterar, voy a entender el Tal último cual. meme que sale. Tal cual. Y de hecho, como obviamente como es un mercado tan joven y casi que todos los meses sale algo nuevo, como baja el dólar, ¿verdad? O sea, como que aquí no hay mucho más que hacer. En cambio, cada rato hay algo nuevo y yo creo que eso mantiene a los chamos también metidos. Y sabes que quería preguntarte ya casi cerrando Ujú. por esta idea de cómo hacer para combinar, o si te parece que tiene sentido combinar la educación con tendencias, ¿no? Porque, claro, eres una startup que soluciona el problema de la educación con tecnología, pero en sí también eres como producto de la tendencia tecnológica, el hecho de que, bueno, el Internet funciona mejor para solucionar ciertos problemas, que brinda herramientas y tal, pero dar ese paso extra que sería, bueno, soy producto de la tendencia, pero asimismo enseño sobre tendencias. ¿Te parece que tiene como sentido, no sé, un value de inteligencia artificial o un value de, no sé, es que inteligencia artificial es lo que está sonando este año, pero Claro. Yo creo que todo depende. O sea, al final del día, value de robótica? nosotros, sí, nosotros, aunque somos, como no, o sea, somos un negocio y yo pienso y es así, o sea, cuando tú empiezas algo, em, pienso yo que tienes que llegar a una escala suficientemente interesante como para tú diversificar productos y entre otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, ahorita hay tanto mercado para nosotros, temas específicos de educación financiera, que pensar en otra vertical no tiene tanto sentido. Sin embargo, obviamente no estoy cerrado a la posibilidad de... em, robótica, por ejemplo, es algo que ahorita está pegando un full en los colegios, aquí en Venezuela también. Pero sí, estamos abiertos. Y de hecho, cuando piensas como en el currículum, ¿no? O sea, todas las cosas que faltan, infinitas posibilidades. O sea, desde nutrición hasta inteligencia emocional, hasta robótica, hasta un montón de cosas que creo que están haciendo falta. Y es que los currículum en la educación en general, no creo que esto sea algo solo venezolano, como que se quedaron en... Es que ni siquiera sé cómo escribirlo, es como una vaina que todavía vivimos en el siglo XX, ¿sabes? Como, man, ya han pasado 23 años del El siglo XXI. currículum que yo vi de contaduría en la Universidad Central de Venezuela, obviamente agregan, actualizan las normas contables y tal, pero digamos que el currículum, pero o sea, las materias que ves son exactamente las mismas como en 1900. O sea, yo vi lo mismo y por eso, lógicamente, tienes una carrera, por ejemplo, que dura 5. Yo soy muy abierto a esto y si alguien me está en la Universidad Central, ojalá me escuche. No es nada en contra de la universidad, pero es lo que es, pues. O sea, tienes una carrera de 5 años que pudiera verse perfectamente en 3 años y medio o 4 años, durante que en muchos semestres hay materias que tú dices, no entiendo por qué estoy viendo esto, o al menos por qué lo estoy viendo de esta manera. Y es un problema no solo de Venezuela, es un problema, como dices tú, no solo tampoco en las escuelas, es un problema general y tiene mucho que ver con la velocidad con la cual tú capacitas a los profesores, actualizas el currículum versus la velocidad con la que están pasando en el mundo. Obviamente, esto pasa más en tecnología porque la tecnología avanza más rápido, pero ahora como tienes la tecnología conectada con la finanzas, hoy en día prácticamente todo está conectado. Es un problema bastante complicado. No diría que son todos. Obviamente hay universidades que están teniendo inclusive maestrías en temas súper cool. Por ejemplo, ¿sabes? Product growth, o sea, productos de crecimiento de producto, de líder empresas, growth marketing, o sea, hay un montón de cosas. Sin embargo, obviamente en Venezuela estamos mucho más rezagados. Y eso, vamos a cerrar haciendo clic con lo que empezó el episodio, hace que haya poco talento, lo que buscas a veces. Bueno, podemos cerrar, ya hemos cerrado dando la vuelta obviamente, pero de repente con lo que han aprendido en estos años ya que tienen avance, ¿no? Como obviamente no es el mismo Andrés el que se le ocurrió por allá cofundar esto al que está hoy. O sea, que, ¿cuál sería la cosa así que más te cambió del Wow, bloque? brother. Wow, qué pregunta. Mira, deja de pensarlo, porque no quiero no quiero dar mil, pero si debes escoger uno o dos. La pregunta fue leer, pero dirías como fundar, como startups, como educación.
O la dejas abierta. No, porque es que, o sea, inclusive pensando yo en mi proyecto, como yo diría, yo cuando Ujú. empecé dije, Satoshi en Venezuela es necesario porque en Venezuela no hay una comunidad que sea Bitcoin only, entonces yo tengo que ser la comunidad de Bitcoin only porque Venezuela está hiper bitcoinizada, en Venezuela todo el mundo usa Bitcoin porque cuando empezó era súper Claro. popular la narrativa de Bitcoin y Venezuela y no sé qué, y yo dije, me voy a visitar ciudades. Y darte cuenta de que no es así, o sea, que la gente va a las vainas porque entiende Bitcoin y estas vainas como una posibilidad de hacer plata y ya está. Darte ese coñazo que dices, ok. No, Interesante. no es tan así. Ese fue como pisar mi aprendizaje. Sí. Mira, yo creo que, de verdad que hay muchos, obviamente. Creo que todo founder que no haya muerto en 3 años, obviamente aprendí un montón de cosas. Ya por ahí saben, bueno, ya soy contador y me ha tocado hacer edición de video, estaba usando Premiere, la Premiere, temas de producto, aprendí un montón, cultura, o sea, miles de cosas, obviamente. Creo que todos los buenos founders o todos los buenos CEOs, emprendedores cuando están empezando sobre todo, a menos que seas una empresa grande, pero si estás empezando, tú tienes que hacer lo que el negocio te pide. Entonces cuando tienes que hacer lo que el negocio te pide, terminas haciendo muchas cosas y aprendiendo mucho. ¿Qué es lo que yo más me llevo a estos 3 años? Tuve que escoger uno. Yo diría que a manera general, el entendimiento de lo que es la industria startup, la industria venture capital y obviamente el entendimiento del mercado en el que estoy, el mercado de educación, específicamente de escuelas. Yo diría que a nivel global creo que me falta un poco, pero creo que a nivel regional y específicamente en los mercados en los que estamos, que son Venezuela y México, creo que es bastante alto. Es decir, em, todo lo que son las motivaciones de los directores, las motivaciones de los estudiantes, las motivaciones de los profesores, porque el sistema es como es, cómo las iniciativas gubernamentales impactan cómo aprendemos, por qué aprendemos como aprendemos, porque el sistema no ha cambiado en 50 años. O sea, una cantidad de cosas que hace 3 años, como dices tú, yo tenía muchas ideas y muchas cosas y cuando vas a validarlas te das cuenta que no es así. Entonces tienes que, no diría pivotear, pero tienes que, yo siento mucho que emprender en general, pero especialmente cuando tú estás como en tu caso, creando algo que no existe. O sea, tú no estabas haciendo Satoshi en Venezuela 2, porque no había nada o lo que había era muy poco relevante. Estás creando algo de cero. Yo lo veo como un canvas en blanco, como un dibujo en blanco, ¿no? O como un camino que tú vas buscando cuál es el camino correcto. Entonces muchas veces el camino que tú crees que es, no es. Y por lo menos nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta muy rápido, para darte nada más un punto específico en la educación, es que la gente dice, la educación financiera es importante. Te metes en Twitter y buscas educación financiera y vas a encontrar miles de tweets. A mí me gustaría haber aprendido esto, que eh, disculpen la palabra, que bolas, que no aprendí esto, etcétera, ¿no? Fino. Pero después cuando vas a validar ahora te das cuenta por qué. ¿Por qué? Porque resulta que en Latinoamérica a la gente no le gusta pagar por educación. Pues no le gusta pagar por educación porque tienes un papá de Estado que el 90% de la educación en Latinoamérica es gratis. Entonces el 90% de la educación en Latinoamérica es gratis porque el papá va a querer pagar $3 más al mes, que es nada, un café, por esto. Y eso viene de 60 años para atrás, por ponerte un ejemplo. Y te das cuenta también, para cerrar el punto del por qué, em, porque hay tantas iniciativas de educación que no creo. ¿Sabes por qué? Porque si tú agarras un contenido X, oye, dime una materia que te guste y una que no te guste. En el Mierda, me colegio, encantaba historia andaba historia y y odiaba física. te física. Ok. Si tú agarras historia y física y las vuelves no obligatorias en el currículum, el 85% de los chavos no lo hacen. Es decir, cualquier contenido que no es obligatorio para el chamo no lo va a hacer. Entender eso para nosotros fue clave para lograr, yo diría, el mediano éxito que hemos tenido en estos 3 años. Todavía falta mucho, no me considero exitoso ni mucho menos, pero hacer ese clic rápido. O sea, ok, entonces si yo no convenzo al profesor y al director de que haga que esto es obligatorio, yo no genero impacto del chamo. No porque el chamo no sea importante para él, pero porque el chamo, brother, si te gusta más Un Bitcoin incentivo. y a mí me gusta más otra cosa, y ya. Entonces, hacer ese clic fue donde empezamos a generar impacto y se genera como ese loop o esa rueda de que, ok, entonces el chamo lo ve, el chamo le gusta, le dice al papá, le dice al profesor, entonces, y es donde todo. Eso fue importante.
Van a estar de todas maneras las redes sociales de Value y de Andrés en las notas del episodio, pero si alguien escuchó todo el episodio y dice, mierda, necesito hablar urgente con Andrés, ¿cuál es la forma más expedita para comunicarse contigo? Claro, brother. Me pueden buscar en Twitter, que fue por ahí por donde me contactaste. Mi Twitter es @Ardens Urquiola, ARDENS Urquiola, URQUIOLA. O nos pueden escribir también a nuestro Instagram en Value y por ahí estoy súper a la orden, como lo vas a poner, pero igualito es @myval piso U, MY, B pequeña L, piso U. Y nada, súper a la orden para ayudar a cualquier emprendedor, especialmente en tecnología, y especialmente si está en Latinoamérica o en Venezuela, porque sé que es rudo. Y para hacer alguna nota inspiradora. Nosotros durante 3 años, brother, no tuvimos a nadie, brother. Nadie a quien preguntarle nada. Mira, tengo este problema de producto, ¿qué es producto? Yo no entiendo qué es esto, ¿sabes? Nada. Y nos dimos muchos golpes y bueno, quiero ayudar a la gente a que no se den los mismos golpes que nosotros. Bueno, excelente. Ya saben que ahí tienen inclusive posibilidad de tener mentoría con el pan Andrés. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que Hablamos de Bitcoin es patrocinado por Horror.